Hola familia de RS Online, estamos felices hoy domingo de poder seguir disfrutando de este espacio, de este día tan maravilloso y de esta serie que nos ha bendecido tanto, Afilando el Hacha. Bienvenidos a todos los que están hoy conectados, los que están ahí con su acompañante, los que se conectan desde muchos lugares del mundo. Como siempre queremos saber desde dónde te conectas y con cuántas personas estás conectada. Esta es la casa virtual de la Iglesia Reyes y Sacerdotes y para nosotros es un gusto que estés hoy con nosotros. Para mí es un placer poder disfrutar de este domingo con cada uno de ustedes, así que vamos a entrar en materia. Recuerden que hay un anfitrión ahí dispuesto a escucharlos. Si tienen alguna petición de oración, ayúdanos a interactuar ahí en el chat. Queremos conocer quién hay del otro lado ahí de la pantalla y poderte dar un saludo muy, muy especial. No es más, vamos a continuar. A todos bienvenidos. Esto es RS Online. El propósito de esta serie, Afilando el Hacha, es ayudarnos a enfocar nuestro esfuerzo usando la inteligencia espiritual. No es usar nuestro esfuerzo en nuestras fuerzas o a nuestra manera, sino aplicar la inteligencia espiritual para definir dos cosas: qué hacer y cómo hacerlo bien. Recuerden que la base de esta serie es ese versículo en Eclesiastés que dijo Salomón de si el hombre que está utilizando el hacha no la afila, pues va a tener que hacer doble esfuerzo. Y la parte B del versículo nos encantó porque dice que el éxito de la prosperidad, que si quieres prosperar, pues vas a tener que saber qué hacer y hacerlo bien. Entonces, de ahí el propósito de esta serie: cómo usamos la inteligencia espiritual para saber qué hago y cómo lo hago de la mejor manera. Esa es la clave de nuestra vida. Esa es la clave del éxito en cada área de nuestra vida. Hablamos que el ser humano tiene 4 áreas: espiritual, emocional, material y física. La parte material es fundamental para nuestro desarrollo, dejando claro que esto no quiere decir o no significa que es que todos tenemos que ser ricos y famosos o millonarios. O yo no vengo hoy a predicarte de que tú tienes que ser rico, que tienes que ser millonario porque eres un hijo de Dios. No. Y esto no es un problema para Dios, porque Dios puede hacerte rico, puede hacerte millonario, puede traerte riqueza. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Y que Dios da la sabiduría para hacer riqueza. Pero es Él quien finalmente determina si eso es para nosotros o no. Pero definitivamente la parte material es fundamental para nuestro desarrollo. Proverbios 25, el versículo 2, dice algo muy interesante y con esto vamos a seguir entrando en el tema de hoy que hemos titulado mayordomía. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Quiere decir esto que hay muchos misterios en el universo, misterios materiales y espirituales. Hay muchas cosas que Dios ha ocultado y esta es una expresión de su gloria. Es una de las maneras de Dios decir: te sorprende lo que ves, sin embargo lo que no ves, lo que he ocultado es aún mayor, te sorprendería aún más. Recuerdo con esto, en las últimas semanas se ha visto en los medios de comunicación las imágenes, las fotografías que un telescopio muy avanzado ha tomado fotos del universo y se ven unas imágenes magníficas. Tuve la oportunidad de ver un video de algunos especialistas
viendo aquellas imágenes y emocionándose de lo que veían porque son imágenes nunca antes vistas. Y yo recordaba esta palabra de decir, wow, Dios nos sorprende, su gloria se manifiesta en los cielos, en el universo, y cosas que el hombre no ha visto, que aún están ocultas, que nos sorprenderían y que muestran la gloria de Dios. Pero este proverbio sigue diciendo algo muy interesante, y es que la honra del rey es escudriñarlo. Es la gloria de los grandes hombres buscar lo que Dios ha ocultado. Me gusta porque este proverbio no dice que la gloria de Dios es encubrir unos asuntos y que nadie lo sepa. No, dice que la honra del rey es escudriñarlos. Hay cosas que tal vez nunca entenderemos y nunca veremos. Pero aunque Dios tiene muchas cosas ocultas, es la honra del rey escudriñarlas, buscarlas. Y esto no es otra cosa más que diligencia. ¿Qué cosa? Diligencia. A ver qué tal si lo escribes, ahí sí puedes hacerlo, diligencia. De esto se trata. Escudriñar, buscar aquellas cosas que Dios ha ocultado para nosotros es diligencia. Quien pudo, o las personas que hicieron parte del desarrollo de este telescopio, de esta cámara fotográfica demasiado avanzada, que pudo captar estas fotografías de partes del universo, que leía yo que una foto de esas, para tomar una sola imagen de esa, tardaba 12 horas. ¿Sí? Es como usted estar con la cámara 12 horas tomando una sola foto. ¿Sí? Así que estas personas, para llegar a hacer eso, tuvieron que ser diligentes, estudiar, profundizar, ir más allá, desarrollar máquinas, desarrollar software, desarrollar muchas cosas para que eso se pudiese lograr. Porque hay una bendición distinta para los diligentes. Y afilar el hacha en la parte material está ligado a la diligencia. Tú quieres prosperar en el área material. Tú quieres que el hacha esté afilada en tu parte material. Pues vas a tener que ser diligente en lo que vas a hacer y en la forma en cómo lo estás haciendo. Si lo estás haciendo bien, ¿y de qué manera lo estás haciendo bien? Tenemos que ser diligentes ¿con qué? Obvio, con la parte material, pero justo vamos a ver hoy en qué más debemos ser diligentes para afilar el hacha en la parte material. Probablemente has tratado de hacer muchas cosas. Tal vez, y nos vamos a identificar porque yo también me cuestionaba eso, decir, pero yo creo que he sido diligente. Yo he hecho muchas cosas. Yo he intentado, he golpeado, he pasado corriendo de un lado al otro con el fin de avanzar en mi área material. Creo que he sido diligente porque he hecho muchas cosas, porque me he movido, porque me he capacitado. Y el resultado no ha sido el esperado. No he conseguido eso que buscaba, pero yo creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo bien. Y ahora, Felipe, que tú me dices que con diligencia, pues yo creo que he aplicado diligencia porque no me he quedado quieto solamente esperando. He ido un poco más allá. Pero el resultado no ha sido el esperado. Y hoy vamos a ver cómo afilar el hacha para que esta vez las cosas sean distintas. No creo que exista alguien en sus 5 sentidos que se haya levantado hoy domingo o el día que estés viendo este video diciendo, hoy quiero fracasar peor o más que la última vez que fracasé. No hay nadie que piense de esa manera. Por el contrario, todos queremos avanzar. Si fracasaste el día de ayer, hoy tal vez estés un poco deprimido porque fracasaste, pero dices, necesito avanzar, quiero avanzar. La triste noticia es que querer avanzar es bueno, pero no es suficiente para lograrlo. Se requiere afilar el hacha, saber qué hacer y hacerlo bien. Hoy necesitamos
ser conscientes de qué estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo en nuestra área material. Nuestra área material es tal vez en nuestro entorno, en nuestra sociedad, a lo que más le invertimos tiempo. Tiempo trabajando, tratando de emprender, o a veces pensando en que necesito dinero, en que necesito generar más. Y entonces hay personas que tienen esas mentes emprendedoras y piensan en una cosa, piensan en otra. Algunos se están esforzando por hacer 2, 3, 4 horas extras más porque no le alcanza con lo que hasta el momento tienen. Pero así todo no se avanza. Seguimos en un mismo círculo y a pesar de que decimos, pero estoy haciendo horas extras, pero estoy haciendo esto más. Pensamos que eso es ser diligente, pensamos que eso es afilar el hacha, pero tal vez no hemos afilado el hacha y lo que estamos haciendo es desgastando, haciendo mucho más esfuerzo. Nos está costando mucho más y no tenemos el resultado. ¿Te sientes materialmente fracasado? ¿Sientes que has fracasado materialmente? Lo has intentado muchas veces, pero nada ha salido. ¿Has llegado a pensar tal vez que empoderarte materialmente no es para ti? Tal vez dices, yo ya me conformé en la forma que soy, en la forma que tengo. La verdad que yo creo que no voy a salir de este estado material. Siempre voy a estar en este promedio, de aquí no he podido salir. He hecho lo que sea. Me he ido del país, he emigrado, he ido a otro país a trabajar y sigo en las mismas condiciones. Porque no es el país, no es tu entorno, eres tú. Que no has afilado el hacha correctamente. ¿Sabes? A veces pensamos que hemos afilado el hacha y con todo esto que hemos aprendido, dices, no, pero yo sé lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo bien. Pero inclusive se me viene algo ahora a mi cabeza y es que cuando estamos afilando un hacha o un cuchillo o lo que sea, hay un lado correcto a la hora de afilar. Hay un lado correcto de utilizar la lima, que es con lo que se afila. Hay un lado correcto y tal vez hoy vamos a descubrir que estamos afilando el hacha por el lado incorrecto, que estamos usando la lima para afilar por el lado contrario y por eso nos está costando aún más. Al punto de decir, venga, yo ya soy un fracasado. Definitivamente yo creo que nada me va a salir bien, yo no voy a poder, ya me quedo así. Detente. Si piensas esto, si estás en este estado hoy, te pido que me acompañes unos 15, 20 minutos más en este tiempo para que resolvamos este problema y salgamos de esta reunión, de este tiempo, bendecidos y con las herramientas para afilar nuestra hacha correctamente en nuestra área material y poder cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque, como te decía en un principio, es claro que no se trata de que vas a ser rico y famoso, pero sí de que Dios quiere prosperarte. Y prosperidad tiene que ver con muchas cosas. La prosperidad material no tiene que ver con que tengas muchos autos y muchas casas y mucho dinero para viajar. La prosperidad es que tú tengas la paz, es que tú tengas eso que Dios te suple, es que tú puedas decidir qué comer y no comer lo que te toca comer. Y que sea algo para disfrutar, no que estés llenos de deudas y que sí, que tengas la casa, el carro, el celular que querías por aparentar una prosperidad, pero mentira, todo lo debes, estás endeudado en todo y eso no es prosperidad. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver la historia de un hombre que tenía estas características,
que había pasado por un momento en el que se sentía fracasado materialmente, en que había intentado mucho y no le había salido nada, y que tal vez ese día dijo, ya está, ¿para qué insisto más? Me toca quedarme de la manera como estoy. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 11. La famosa pesca milagrosa. Vamos a leer la versión de Reina Valera del 2015. Dice, aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a este que la apartara de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió y dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. En pocas palabras, Pedro le estaba diciendo, Señor, trabajamos, nos hemos esforzado, hemos hecho lo que creíamos que estaba bien y fue un fracaso. No tuvimos buenos resultados. Cuando dice, trabajamos y no hemos pescado nada, después dice, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Es una historia que tal vez muchos conocemos, pero cuando la escudriñamos, cuando somos diligentes, cuando profundizamos, emociona. Vemos a unos pescadores que a pesar de todo el esfuerzo, de haber estado toda la noche pescando, y quiero que sepas algo, ellos sabían lo que tenían que hacer, eran pescadores profesionales. Y seguramente lo estaban haciendo bien, no era la primera noche que pescaban. Si tú me dices, no, es que era el primer día que pescaron, o tal vez usaron la carnada equivocada, tal vez no echaron las redes correctamente, pero eran pescadores profesionales, pero habían fracasado. Dice que toda la noche habían pescado y no habían tenido absolutamente ningún resultado. Y ahora Jesús, que es Dios, les pide que lo dejen entrar en su barca para predicar desde ahí. Usar algo que está dedicado para la prosperidad material como un instrumento para algo espiritual es algo extraño. Y vamos a detenernos un momento aquí. Jesús le pide a ellos, hey, ¿me dejas usar tu barca para desde ahí hablarle a la multitud? Era un poco extraño, ellos estaban cansados, trasnochados, tal vez angustiados porque ese día no iban a poder llevar un dinero a su casa, tal vez tenían deudas para saldar ese día y no habían tenido resultados. Estaban limpiando las redes y tal vez la barca también la estaban limpiando, y viene un hombre a decirme que le preste la barca. Era extraño porque Pedro pudo haber dicho, hey, pasa que estamos limpiando, nos tenemos que ir a descansar. Pero Pedro accede y Jesús se sube a la barca y usa ese lugar
que es dedicado, ese instrumento dedicado para la prosperidad material, para el trabajo material, para pescar, ahora lo use como un instrumento para algo espiritual. Y aquí hay un valor muy, muy importante y tal vez como secreto, y por eso muchos no lo entienden. Y es que si mis recursos solo tienen el objetivo de suplir mis necesidades, no puedo esperar más que eso. Suplir algunas necesidades y tal vez algunos días ni se alcancen a suplir como aquella noche con Pedro. Pero si yo quiero que sean instrumentos para que Dios se glorifique, las cosas van a ser diferentes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios quiere usar tus recursos, tu instrumento material, tus cosas materiales para glorificarse, para prosperarlas. Esto no quiere decir que tú tienes que entregar tu casa, tu carro, dejar tu familia sin emprendimiento, sin tu empresa, y que yo no te voy a decir, sí, tienes que entregarle eso a Dios, ven y tráelo a la iglesia. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que lo que yo hago materialmente, de alguna manera yo debo buscar que sea un instrumento también espiritual para glorificar a Dios. Que mi emprendimiento, que mi empresa, que mis recursos, yo le pueda decir, Dios, mira, yo tengo esto, tú me has entregado esto, quiero ponerlo también a tu disposición para que desde allí haya una obra espiritual. De ahí la importancia de nuestros diezmos, por ejemplo. Yo doy la parte de eso con lo que Dios me ha bendecido materialmente, yo glorifico, bendigo la casa de Dios. Y entonces Dios multiplica eso que yo doy, porque no estoy siendo egoísta, porque a través de mi diezmo yo le estoy diciendo, Señor, quiero ser obediente, te doy parte de lo que tú me has dado, porque lo que tú me has dado es tuyo. Pero a veces queremos agarrar eso que nosotros tenemos, ese instrumento material. ¿Saben? Yo he conocido muchas personas que le han servido a Dios y oran, claman por un trabajo, por un instrumento material, por un instrumento para la prosperidad material, por un emprendimiento. Y cuando Dios se los da y empiezan a prosperar, se olvidan de Dios, se olvidan de servirle a Dios. Y ahí es donde, por el contrario, yo tengo que usar más eso que Dios me está dando materialmente para glorificar a Dios. Y es algo poderoso lo que vemos aquí. Jesús no le dice primero para convencer a Pedro, para contentarlo, echa la red, la pesca milagrosa y después de eso, ok, mira, estás contento ahora, ¿verdad? Bueno, préstame tu barca, voy a usarla para dar un mensaje. Tal vez hubiera sido más fácil o Pedro hubiera estado mucho más de acuerdo y más contento y la gente alrededor hubiera estado más impresionada, pero no. Jesús sabía cómo estaban ellos de tristes, de aburridos por el fracaso, pero primero le dijo, déjame usar eso que tú tienes para tu beneficio material, déjame usarlo primero a mí para un beneficio espiritual. Y entonces todos ya leímos la historia, después vino algo mucho más grande. Ahora, Jesús tenía y tiene el poder de hacer que ese cardumen de peces llegara a la orilla. Fácilmente Jesús pudo haberle dicho a Pedro, después de usar la barca y todo, decirle, Pedro, tranquilo, ven, tira las redes. Aquí, Señor, sí, tíralas. Y ahí pudo haber hecho una pesca milagrosa. ¿Acaso Jesús no tenía ese poder? El mismo Jesús que fue ante la tumba de Lázaro, que iba a levantar un muerto después de 3 días, dijo, quiten la piedra. ¿Acaso ese Jesús no tenía el poder para quitar él mismo la piedra? Para pedirle a un ángel que se quitara la piedra, o que sin siquiera decir una sola palabra la piedra empezara a correrse. Y eso iba a ser tal vez hasta mucho más emocionante el milagro. ¿Te imaginas? Si la gente tal vez se asustó cuando vio salir a Lázaro caminando, ahora que Jesús hubiese llegado y la piedra empezaba a correrse, wow, eso iba a causar mucha más emoción, pero era algo que las personas que estaban ahí cerca de la tumba podían hacer. Si correr la piedra hubiese sido algo imposible,
el Dios lo hubiera hecho. Pero en esta ocasión, Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, ve más allá, ve a la profundidad. Porque la parte milagrosa de levantar a Lázaro o de que ese día a las 9, 10 de la mañana, que no era un horario para pescar porque las aguas ya estaban calientes, por eso habían pasado toda la noche, porque la pesca se hacía en la noche, ahora era imposible. El mismo Pedro, cuando Jesús le dijo, boga mar adentro y tira la red, Pedro le dice, Señor, lo hemos hecho toda la noche y hemos fracasado. O sea, cuando se podía pescar, cuando se podían esperar resultados, no pescamos nada. Ahora tú me dices que en este momento, cuando nadie pesca, vamos a pescar. Pero Pedro le dice, en tu palabra echaré la red. Y esa parte milagrosa la hace Dios, y nuestra parte es la obediencia. Jesús le dijo, Pedro, boga mar adentro, y es necesario ir a la profundidad, es necesario ser diligentes, no está bien, es de negligentes buscar retribuciones fáciles e inmediatas. Ir a la profundidad es necesario. Todo lo valioso de la tierra está rodeado de esfuerzo, porque Dios quiere que tú y yo seamos diligentes, que afilemos nuestra hacha. Y no va a ser sencillo, no va a ser simple, no va a ser algo sin esfuerzo. Por eso Jesús le dijo, Pedro, boga mar adentro, ve a la profundidad. Aquí lo podríamos resolver, claro que sí, pero hay que ser diligente y obediente y ir un poco más allá. Ahora Pedro y sus socios habían estado en la profundidad, en la noche lo habían hecho. Y esto me encanta porque no estamos diciendo que Pedro no había hecho las cosas bien. Pedro tal vez había hecho todo bien. Había estado en la profundidad en la noche anterior pescando, pero no había tenido resultado. Había hecho su labor y la conocía muy bien. Pero algo faltaba. Algo hacía falta. Y es lo que tú y yo tenemos que tener en cuenta hoy. Una cosa es ir a la profundidad en mis fuerzas y otra muy diferente en las fuerzas o bajo la palabra de Dios. Y esto era lo que estaba ocurriendo aquí. Pedro muy diligentemente le dice, Señor, lo hemos hecho toda la noche, ya fui a la profundidad, ya hice lo que tenía que hacer y lo hicimos bien. Fuimos diligentes y no pescamos aquí nomás, fuimos, buscamos, navegamos todo el lago, que era un lago muy grande, era casi que un mar. Y no tuvimos resultados, pero en tu palabra echaré la red. Porque es muy diferente cuando tú y yo lo hacemos en nuestras fuerzas, o vamos a la profundidad, o creemos ser diligentes a nuestra manera, a que yo le diga, Señor, guíame. Señor, es tu palabra la que me guía, en tu palabra voy a hacer esto. Buscar qué es lo que Dios quiere que haga y cómo hacerlo bien, bajo su cobertura, bajo su dirección. Eso es ser diligentes en el área material. Eso es afilar el hacha de forma correcta. Es eso, ir a las profundidades de forma correcta. Pudo ser la misma profundidad, tal vez fueron al mismo punto donde estuvieron pescando aquella noche, pero la diferencia estaba que fueron en el nombre de Jesús. Esa fue la diferencia. Si estás en la profundidad y lo estás haciendo en obediencia a una palabra, no te preocupes, porque el resultado vendrá y será sobrenatural. Si tú hoy dices, está muy chévere lo que dices, lo que estamos hablando, y yo siento que estoy en aquel lugar, yo he escuchado la palabra de Dios, Dios es quien me ha enviado, tranquilo, en cualquier momento va a llegar el resultado. En cualquier momento ese respaldo de Dios Todopoderoso se va a ver reflejado.
Y lo maravilloso de esto es que Jesús le dijo solamente a Pedro, Jesús no le dijo a sus socios, Jesús no le dijo a todos sus amigos, todos los que estaban ahí. La Biblia no dice exactamente cuántos eran, pero habían varios. Y varias barcas, porque recuerden que cuando ellos trataban de subir su red no podían y tuvieron que solicitar ayuda. Y ahí es donde entonces empezamos a glorificar el nombre de Jesús, porque esa bendición tan grande que tú vas a alcanzar, como la que estaba alcanzando Pedro, va a empezar a alcanzar a todos en tu entorno. Y entonces la gente va a decir, pero este hombre, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué él está obteniendo los resultados en medio de un tiempo donde no debería tener esos resultados? ¿Por qué si hay una crisis financiera? ¿Por qué si las cosas no están bien, esta persona está prosperando materialmente? Y entonces ahí es donde tú le vas a decir, ¿por qué? Porque yo he sido guiado por la palabra de Dios, porque yo he ido a las profundidades, no en mis fuerzas, no a mi manera. Hoy tal vez todo el mundo esté diciendo, no, mire, es que hay que invertir en criptomonedas, es que tienes que invertir en la bolsa, es que tienes que hacer esto, es que tienes que profundizar en esto, porque esto es lo que está dando dinero. Y entonces tú, por el afán de prosperar materialmente, vas, te metes, fracasas, quiebras, tal vez gastaste todos tus ahorros, invertiste mal y tú dices, pero si fui diligente, si fui a la profundidad y lo estudié, hice las cosas, pero Dios te mandó, Dios te dijo que lo hicieras, o buscaste al Señor y le dijiste, Dios, tú me has mandado a hacer esto, quiero hacerlo bien, dime cómo lo hago bien. Porque hacerlo bien no solamente es a nuestro criterio de qué está bien, sino qué está bien para Dios. Para Jesús estaba bien aquel día pescar en plena luz del día, cuando nadie pesca. Y para Pedro eso estaba mal. Y yo creo que los que se quedaron a la orilla, que seguían lavando sus redes, vieron cómo se alejaba la barca y tal vez a lo lejos vieron que lanzaron una red y dijeron, estos están locos. ¿Cómo creen que van a pescar ahora? Eso no está bien. Eso no está bien hacerlo. Nosotros somos los expertos. Pero tú puedes creer que no está bien, pero si Dios dice que está bien hacerlo, hazlo. Y eso va a tener una bendición muy grande y vas a ser un canal de bendición para otras personas. Y entonces otros van a decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero conocer a ese Dios que tú conoces y al que has obedecido. ¿Qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendas es lo siguiente. Si ya sabes lo que tienes que hacer, ahora pide dirección a Dios para que te diga cómo hacerlo y asegúrate de hacerlo de la manera más diligente. Eso hará la diferencia en tu vida. Escucha, pide la dirección a Dios para que te diga cómo hacerlo y asegúrate de hacerlo de la manera más diligente. No solamente es, Dios me dijo que tenía que hacer, sino Dios, dime cómo lo hago. Y sé diligente a la hora de buscar la forma que Dios te está. Y si Dios te dice, ok, vas a salir a vender abrigos a La Guajira. Dios, pero ¿cómo me vas a decir esto? Ya listo, me estás diciendo qué hacer, pero esta no es la forma de hacerlo bien, Dios. Hoy, por ejemplo, un día soleado, ok, sal al parque, al centro, o no sé, a cierto lugar y vas a vender abrigos. O vas a vender sombrillas en un lugar donde hace rato no llueve. Y ser diligente es obedecer. Ok, Dios, tú me estás diciendo que yo lo voy a hacer. Eso es ser diligente. No permitas que tu criterio o tu conocimiento de algo diga, no, pero yo creo que Dios aquí se equivocó porque ¿cómo me va a decir que haga esto si esto no se hace? Esta no es la manera correcta de hacerlo. Ok. Pide dirección a Dios para que te diga cómo hacerlo y asegúrate de hacerlo de la manera más diligente. Y eso
eso hará la diferencia en nuestra vida. Hay algunos tipos de personas. Están los que no saben qué hacer. Están los que saben qué hacer pero lo hacen mal. Están los que saben qué hacer, lo hacen bien, pero no tienen resultados esperados. Y hay otro grupo que es donde queremos entrar cada uno de los que estamos hoy aquí. Y es que están esos que saben qué hacer, lo hacen bien y bajo la guía de Dios, esos sí que tienen afilada su hacha en el área material. Es ese grupo en el que hoy nos tenemos que preocupar por estar. Sé qué hacer, lo estoy haciendo bien y bajo la guía de Dios. No haciendo bien bajo mi guía, bajo mi criterio, bajo lo que yo sé, sino bajo la guía de Dios. Como te decía ahora un rato, yo puedo creer que estoy afilando bien mi hacha. Algunos ni la afilan y tratan de usarla sin afilar. Y algunos otros la están afilando y creen que la están afilando. Inclusive les cuesta más tiempo afilarla porque no lo están haciendo bien, porque no la están haciendo bajo la guía del que sabe cómo afilarla o por qué lado o por dónde empezar. Seamos diligentes y obedientes a lo que Dios nos está mandando hacer. Afilar el hacha en la parte material no asegura que serás rico y famoso, pero sí te garantiza la plenitud que trae la bendición de Dios. Esto es lo que tenemos que buscar. ¿Sabe? Hoy nuestra sociedad y muchos están detrás de ser ricos y famosos. Y entonces hoy con las redes sociales y todo lo que hay, buscan cómo me vuelvo viral, cómo hago un video viral para volverme famoso y para que eso me traiga beneficios materiales. Pero de esto no se trata la vida. La vida se trata de una plenitud, de la plenitud que trae la bendición de Dios. De eso se trata, la bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sabes cuántas personas hoy tienen mucho dinero, tienen mucha riqueza, pero hay tristeza, hay angustia, hay depresión? Muchísimas personas, porque no ha sido la bendición de Dios. Porque no ha sido la prosperidad material de Dios, ha sido la de sus propios medios, de sus propias fuerzas, y eso nunca va a tener un buen resultado. Te hago un par de preguntas para que finalicemos. ¿Seguirás tratando en la orilla o irás a la profundidad? ¿Seguirás intentando hacerlo lo más simple posible, lo que menos esfuerzo te cueste? ¿O vas a ir a la profundidad? Y la otra pregunta es, ¿lo harás en tus fuerzas o en obediencia a lo que Dios te dijo? ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Que cuando yo voy a la profundidad, en obediencia a lo que Dios me dijo, obviamente va a tener un esfuerzo, porque ir a la profundidad ya es hacer un esfuerzo. Pero es un esfuerzo de esos que traen buenos resultados. Cuando tú te esfuerzas tanto y tienes buenos resultados, tú ni te sientes cansado. Ni siquiera sentiste que te esforzaste. Porque esa es la plenitud, esa es la paz que trae la bendición de Dios. Pero tal vez cuando tú me respondes a la primera pregunta, no, yo voy a ir a la profundidad, pero vas en tus fuerzas, te vas a cansar, te vas a agotar y te vas a frustrar. Y entonces vas a decir, no, yo no vuelvo a esforzarme tanto, ¿para qué? Pero es que ir a la profundidad, ser diligentes, obedientes, esforzarnos, tiene que ir acompañado de obedecer a lo que Dios me dijo, de qué hacerlo y cómo hacerlo para hacerlo de la manera correcta. ¿Cuál es el desafío de este día para que finalicemos esta reflexión? Si ya sabes que debes hacer
si ya sabes qué debes hacer y te has esforzado por hacerlo bien, clama a Dios para que te diga dónde lanzar la red. El resultado te sorprenderá. La tarea, el desafío hoy es que clamemos a Dios para que nos diga dónde debemos lanzar la red. Es clamar a Dios y decirle: Señor, tú ya me dijiste qué hacer. He ido a la profundidad, pero entonces dime dónde lanzo la red. ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? Dime qué tengo que hacer ahora que estoy en la profundidad. He venido hasta aquí, me he esforzado, pero no quiero que este esfuerzo sea en vano, quiero que este esfuerzo te glorifique a ti, Dios. Así que dime qué es lo que tengo que hacer, dónde debo lanzar la red. Y el resultado, así como a Pedro y a todos sus socios y todos sus amigos, les sorprendió y les bendijo. Y a partir de ese día cambió la vida de Pedro y de muchos que estaban ahí con él. Asimismo, Dios lo quiere hacer contigo y conmigo. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos materialmente. Hace parte de esas áreas importantes en nuestra vida. Así que vamos a buscar, a clamar, a ser diligentes con lo que Dios nos está mandando a hacer. Oramos, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por la bendición, Señor, que nos das de ser hijos tuyos, Dios. Gracias porque sabemos que tú quieres bendecirnos materialmente y hoy, Dios, como hemos aprendido a lo largo de esta serie, queremos que tú nos digas qué hacer, queremos hacerlo bien. Pero hoy clamamos a ti, Dios, porque queremos que tú nos digas dónde debemos lanzar la red, de qué manera debemos esforzarnos, de qué manera debemos caminar. Queremos ser obedientes a tu palabra, no queremos hacerlo más a nuestra manera o si a nosotros lo que a nosotros nos parezca bien, no, Señor. Hoy renunciamos a lo que nosotros creemos para aceptar, adoptar y obedecer a lo que tú crees y tú nos estás mandando a hacer, Señor. Gracias, te damos por este tiempo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.